Buenas noches, bienvenidos a La Luz de los Números, numerología para la vida. El día de hoy, aprovechando los temas que están circulando en la red y en las noticias, quisiera aprovechar para hablar un poquito de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y ver de pasadita sus números en el pináculo para tratar de entender un poco la personalidad de este individuo. Bueno, pues vemos en el pináculo que Zelensky tiene un sendero de vida 6 y esto nos muestra que es una persona que tiene mucha creatividad y que necesita aprender a utilizar esa creatividad de forma constructiva. Se puede entender con el 6 que hay un profundo deseo de servir, de ayudar, de nutrir, de cuidar a las personas. Y esto es lo que muchas veces hace que se haga responsable profundamente de todas las cosas que se tienen que hacer o de todo lo que tiene que hacer por otras personas. Este número en este individuo nos habla de una capacidad de socializar muy grande. Es muy extrovertido en algunos puntos en su vida, principalmente en todo lo que tiene que ver con el manifestar sus expresiones o la forma como se expresa al exterior. Entonces, para él es muy importante cómo lo ven las personas. El 6 es un número que puede ver perfectamente todo el panorama y de alguna manera entiende las formas o las cosas de una forma mucho más profunda de cómo lo hacen las demás personas. Eh, Esto, ¿qué nos dice? Que el 6 tiene una forma de comprender que va más allá de lo común, que va más allá de la visión que las personas tienen de las cosas en forma más reducida. El 6B más allá de lo evidente. Tiene un gusto muy desarrollado por las cosas bellas, por la estética. Eh, Hay una forma de percibir la belleza que se puede decir que es muy elevada o que no es tan, eh, tan disminuido. Para él, todas las cosas tienen que verse bien, tienen que lucir bien, tienen que tener estética, forma, tienen que de alguna manera ser o estar armonizadas con el ambiente. Entonces, esto es lo que muchas veces le lleva a tener actitudes perfeccionistas. Necesita que todas las cosas funcionen, que todas las cosas estén bien, que todas las cosas se presenten bien, que todo esté completamente armonizado, que todo tenga cierta estética. Hay cierta tendencia al perfeccionismo en el sendero de vida número 6. Si siente que no se le valora o si siente que se le ignora,
tiene una tendencia a volverse hipócrita y de alguna manera tiende a pensar que es superior que las demás personas. En la personalidad de este individuo encontramos que tiene un número 7 en el día de nacimiento. O sea, si nosotros vemos, nació un día 25 y el 25 se reduce a un 7. Y esto nos habla que a lo largo de su vida ha ido desarrollando una personalidad reservada que de alguna manera solamente se relaciona o intenta relacionarse con aquellas personas que le aporten algo, que le den algo. Si bien es cierto que necesita que le aporten algo intelectualmente o espiritualmente, también es cierto que necesita sentirse inspirado por otras personas. Por lo tanto, busca el contacto con esas personas que le den esa inspiración o que le den esa motivación para seguir caminando, y se va a apartar de aquellas personas que considera que son nefastas o que son poco productivas o que no vibran en su mismo canal de onda. Entonces, cuando no encuentra esa forma de cultivarse por medio de personas que le den más de lo que él posee, entonces empieza a leer y empieza a buscar medios eficaces para llenarse de toda esa, de ese conocimiento que él necesita, porque hay un deseo de cultivar o de cultivarse intelectualmente. Suele ser de alguna manera muy individualista, suele ser independiente y a veces puede parecer un ermitaño solitario, que una persona que se separa del grupo solamente por el gusto de estar solo o de pasar más tiempo consigo mismo. A veces hay tendencias a ser intolerante, exigente, con ciertas tendencias tiránicas hacia él mismo, pero también hacia las demás personas. A menudo esto sucede porque según su forma de ver las cosas o según su parecer, solamente él tiene la razón, solamente él está en lo correcto y las demás personas no tienen la razón, se equivocan o sus puntos de vista carecen de profundidad o no se adaptan a lo que él quiere o a lo que él necesita. Y ese es un punto importante. A veces es más lo que necesita que lo que realmente es y sucede. O sea, necesita que las personas piensen como él. Y si no piensan como él y si no hacen las cosas como él dice, entonces tiende a desecharlas rápidamente. Esto es una de las cosas que continuamente lo hacen perder el rumbo y a veces lo hacen perder la disciplina con la que se mueve por el mundo. Y esto es algo que se percibe al exterior, aparte de una actitud poco amigable, aunque en su interior hay una lucha más profunda porque siempre está intentando darse cuenta que esa forma como los demás lo perciben o esa forma como los demás lo ven, a veces lo hace parecer una persona débil. De alguna manera, esto es un tema en el que tiene que trabajar. Hay una opinión propia, hay una necesidad de hacer su propia voluntad. Estas son cuestiones que tiene muy desarrolladas, el hacer lo que él quiere, el moverse en el mundo de acuerdo a lo que él siente que necesita, y ya que siente que
su opinión es la única, y esto viene a contrastar mucho con lo que hace un momento decía, de que siempre quiere que su voz se escuche, que se hagan las cosas tal y como son. Entonces, el mes de nacimiento en este caso nos está diciendo que él necesita que su voz sea escuchada, ¿sí? Que su opinión sea tomada en cuenta, y en muchos casos que su opinión sea la única que sea valorada. Si se le contradice o si no se hacen las cosas como él quiere o como él desea, se suele encerrar en sí mismo, en sus actitudes, en su forma de ver la vida, en su percepción del mundo, y se queda atrapado en frustraciones y en la ofuscación mental. Para él, todo tiene que moverse de acuerdo a la lógica y a lo racional, dando pie a que las emociones sean apartadas de su vida y actuar solamente de manera lógica, de manera racional. Puede ser que a lo largo del tiempo aprenda a controlar ese carácter impulsivo, esa necesidad de empujar y a veces de pasar por encima de los demás. Puede ser que a lo largo del tiempo aprenda a moderarse y a mantener una actitud mucho más coherente ante cada circunstancia que le toca vivir en la vida. Sin duda, es una persona sumamente creativa y, muy a pesar de todo, siempre es muy admirado por los demás. Esto en parte se debe a esa gran capacidad que tiene para pararse frente a un público y para hacerlo con mucha seguridad. Sin embargo, lo que las personas ven y lo que él es realmente son dos cosas muy diferentes, ya que en sus motivaciones encontramos que tiene una profunda necesidad de sentirse seguro. ¿De qué nos habla esto? Que si bien es cierto que al exterior se presenta con mucha seguridad, la realidad de las cosas es que dentro de sí necesita estructurarse, ordenarse, tiene una necesidad profunda de sentirse seguro, de sentir que se encuentra siempre sobre suelo firme. Esta necesidad siempre lo va a impulsar a buscar o a trabajar sobre ciertas bases en las que ya se siente seguro. No le va a gustar experimentar, no le va a gustar que lo muevan y que le digan en qué forma tiene que trabajar o en qué forma tiene que hacer las cosas. Siempre, siempre su enfoque va a estar dirigido por fórmulas o por metodologías que él ya ha probado en su vida. De alguna manera, todo tiene que ser práctico para él, todo tiene que moverse en el mundo de la practicidad. Todo aquello que lo saque de ese balance, de esa estructura, va a ser algo que lo va a llenar de inseguridades. Esta es una vida en la que esta persona tiene que trabajar intensamente. Se le pide mucho trabajo, mucha dedicación y mucha constancia en las cosas que tiene que hacer. Sin lugar a dudas, esta motivación nos habla que en muchas ocasiones hay una tendencia a ser cerrado, una tendencia a mantener actitudes rígidas, obstinadas, y esto en más de una ocasión le puede traer muchos problemas. Pasando a su año personal y su mes personal, encontramos que este año se encuentra viviendo en un mes personal 8 y en un año personal 5. La suma o la forma como llegamos a este 5 es muy importante porque nos muestra características que de alguna manera nos permiten identificar cómo este 5 se va a presentar en su vida. Y aquí vemos que se encuentra
ante la necesidad de romper con estructuras o de romper bases en las que hasta este momento se ha asentado. Todo lo que creía seguro, todo lo que creía que era un lugar seguro, un lugar estable para él, está cambiando. La situación en este año se está moviendo rápidamente. Es necesario que tenga mucha fuerza de voluntad para enfrentar los cambios que llegan a la vida de esta persona y que vienen de la mano del número 5. El año es un momento para trabajar en el control y para trabajar con calidez. Hay que entender que tiene que utilizar su poder personal y su pasión sin que ésta se convierta en una fuerza destructiva para sí mismo y para todos aquellos que le rodean. En términos generales, este año indica que existe la tendencia a abusar del poder, la manipulación y a todo aquello que tiene que ver con atraer la atención hacia él por medio de el carisma. Muchas veces esto quiere decir que está abusando de sus capacidades, que está abusando de sus atributos para hacer las cosas que él quiere o para que las cosas se hagan como él quiere. Si bien sus actitudes pueden ser paternalistas y protectoras a la vista de las demás personas, es importante que entienda que su actuación lleva a muchos por un camino sin retorno. Sin duda, tiene el carisma y este año le va a dar esa capacidad de influir a los demás y esto le va a permitir influir a las personas para que sigan sus puntos de vista, para que se sientan de alguna manera motivados por las palabras y por los actos que él ejecuta en público. Algo curioso que mostrar es que este año personal 5 para él tiene como referencia simbólica al oso polar. El 5 se asocia, o el animal tótem de ese número 5 es el oso polar, y Rusia se relaciona con ese oso. Así que todo indica que debe aprender a comunicarse con sus adversarios para obtener lo que realmente quiere. Si bien es cierto que tiene la capacidad de actuar con valor y determinación, la realidad es que va a ser necesario que aprenda cuáles son los límites sanos permitidos para él. Este es un año de riesgos y donde se genera o donde obtiene toda la atención que necesita o que siempre ha estado buscando. El mes personal 8 nos marca un tiempo, un periodo de recompensas, pero también indica que es el momento donde se cobran las facturas. Aquí se tiene que pagar lo que se debe y se obtienen las recompensas por el trabajo que se ha hecho. Este tiempo dice que hay muchas ideas en mente y que tiene la capacidad suficiente para aterrizar todas estas en el plano físico. Entonces, tiene que atreverse a escuchar su voz interior y de alguna manera tiene que seguir sus impulsos creativos. Al mezclar todo esto junto con la obstinación, con la fuerza y el equilibrio que muchas veces manifiesta en su vida, puede lograr o puede llegar a definir correctamente su trabajo y esto le va a permitir llegar a la meta que se ha planteado. Hay una referencia en el número 8 y esa referencia es al dragón. El animal tótem del número 8 en esta posición en específico es un dragón y el dragón nos remite también a China y esto quiere decir que este país puede ser un factor muy importante para determinar cómo van a suceder o cómo van a concluir las cosas para Zelensky durante el mes de marzo y entrando el mes de abril.
que va a ser un mes de conclusiones para él. Así que es importante que no abandone el diálogo, es importante que entienda que tiene que ver y escuchar todos los puntos de vista sin aferrarse a una sola forma de pensar, sin aferrarse a su forma de pensar y a su forma de ver las cosas. Hay cambios gestándose, cambios que pueden llevarle a un inicio o a un reinicio que le va a llevar a moverse o a cambiar el lugar donde vive o el lugar de residencia. El 8 puede indicar que hay alguien que llega con mucha fuerza a su vida para cambiar la forma en la que vive. Hay un rayo de esperanza en todo esto. Hay una oportunidad de que las cosas se muevan en la dirección que él espera, muy a pesar de las circunstancias. Pero esto solo va a ser así si aprende a moderar sus actitudes y sobre todo si persevera. Si no persevera, entonces no va a obtener lo que está buscando. Durante este año, Zelensky tiene un tránsito 27-9 y esto indica que es el momento adecuado para generar los cambios que tanto ha buscado. Es un periodo que va a vivir con mucha energía, con mucha fuerza. El año 5 tiene la capacidad de darle el valor necesario para romper con las estructuras mentales y físicas de ese mundo en el que vive. ¿Sí? Sin embargo, es muy importante que entienda que el tránsito 9 tiene que ver con la determinación para mantener la valentía a pesar de los vendavales y los cambios que se avecinan. El animal tótem del número 9 es el zorro y esto nos da un indicio de lo que se le está pidiendo y se le pide que sea astuto, alegre, optimista y entusiasta. Sin embargo, hay un mes universal 9 ahí. Marzo es un mes universal 9, como ya lo vimos en un video anterior. Y esto nos dice que hay un fuerte énfasis en las comunicaciones. Si las comunicaciones no son las adecuadas, entonces las conclusiones o la forma como terminan las cosas durante este periodo pueden ser poco satisfactorias y muestran que hay situaciones o condiciones que se viven y que son el resultado de imprudencias personales y de decisiones que se han tomado solamente por el deseo de hacerlo, por el deseo de ir contra la corriente o por la necesidad de hacer su propia voluntad. Aquí nos está hablando mucho de las imprudencias del colectivo o esa necesidad del colectivo de mostrarse, de mostrar su independencia y su determinación y la necesidad de la persona de demostrar la capacidad, pero sobre todo esa necesidad que tiene de ser visto y de ser escuchado, son las que están marcándonos aquí, que las condiciones pueden no ser tan benéficas si no aprende a comunicarse. No es el momento de renunciar. Lo que ya hizo o lo que ya se está haciendo en este momento debe de llevarlo hasta sus últimas consecuencias para que obtenga el resultado que necesita obtener. En síntesis, para Zelensky, este año es un año donde hay éxito y hay victoria. Así que si nosotros vemos en su numerología, vamos a encontrar que esta síntesis está o tiene un número 32-5 y otra vez el número 5 es la clave donde nos está diciendo que todo lo que cambia, todo aquello que mueve, va a tener éxito o ahí es donde va a tener el éxito en su vida. Es un buen momento para que se sienta orgulloso de todo aquello que hace. Es un momento en el que tiene que mantenerse firme y tiene que aprender a no bajar la cabeza ni a sentirse avergonzado por las cosas que sucedan o por las decisiones que toma. Es importante que no
tenga un espíritu derrotista. Al final del día, este año anuncia que las recompensas van a llegar tarde o temprano, ya sea de una forma o de otra, por medio del reconocimiento, de recompensas o de cualquier forma en la que él está proyectando que va a tener éxito. Ojo que esta parte es importante. El éxito que tenga él no necesariamente es el éxito que tenga el colectivo o que tengan las personas que lo siguen. Solamente se refiere al éxito personal. Como siempre, todo esto está subordinado a su capacidad de ser perseverante y a su enfoque. Este es el último año de éxitos y victorias para él. Ha venido cosechando a lo largo de un tiempo éxitos y victorias. Sin embargo, la situación va a cambiar días antes de que concluya este 2022 y se le pide que tenga mucha, pero mucha determinación y fuerza de voluntad para que consiga lo que quiere y lo que desea. Si esto no es así, entonces todo lo que está intentando construir se puede volver agua. Bueno, amigos, esta fue una interpretación general, tomando en cuenta algunos puntos del pináculo, tomando en cuenta año personal, mes personal, síntesis y algunos otros puntos numerológicos. Hay muchas cosas que ver en un pináculo, pero pues, realmente el tiempo pues no es tanto como para ver todos estos puntos, ¿no? Ya estaremos viendo en la siguiente sesión, vamos a hablar un poquito de Vladimir Putin para ver también su numerología. De mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí conmigo, reciban un cordial saludo, un abrazo y que estén muy bien.